Hola, mi nombre es Juliana Andrea Balbuena Trujillo. Soy estudiante de la carrera de Administración en Salud. En este caso vengo a presentarles la tarea 3, la cual es el proceso administrativo en la gestión de servicios de salud del curso de Fundamentos de la Administración de la Salud. El caso real de urgencias que yo escogí es el siguiente. El 9 de enero se presentó el fallecimiento de un paciente que asistió al servicio de urgencias del Hospital Occidente de Kennedy en el sur de Bogotá por un dolor abdominal. Por medio de redes sociales se difundió un video en el que sus acompañantes y otros usuarios denunciaron que pese a la gravedad de su estado de salud, no se le dio la asistencia prioritaria que necesitaba. El paciente perdió la vida en la sala de espera tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Mientras esperaba su turno, en el informe de la SDS es una entidad, una subred integrada de servicios de salud del sur del occidente de la Secretaría Distrital de Salud. Ellos dieron el informe donde explicaron que el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue trasladado a la sala de reanimación, donde el equipo médico inició maniobras de reanimación durante 48 minutos, al término de los cuales se declaró el fallecimiento del paciente. Esta versión de la entidad fue desmentida por los usuarios que se encontraban en el lugar, quienes aseguraban que por la negligencia del servicio lo dejaron morir en la sala de espera. Frente a este caso, entonces podemos aplicar el siguiente proceso administrativo en el servicio de, en este caso, urgencias. Entonces, se debe tener siempre una planeación y planificación dentro de un servicio, ¿no? Lo ideal es siempre mantener ese tipo de control, de manejo, y más aún sabiendo que un paciente está en un estado de gravedad alto, ¿sí? Entonces siempre se debe tener como esa forma inicial y tratar de que siempre haya la planificación y planeación dentro del servicio. Entonces, la planeación. Dicen que los servicios de urgencia deben cumplir con los siguientes objetivos, los cuales evitarán casos como el antes mencionado. Atención inmediata. Entonces, en este caso, al paciente no lo atendieron de forma inmediata, ¿sí? Aunque él llegó por un dolor abdominal y en muchas ocasiones se puede pensar que un dolor abdominal no puede ser la causa de una muerte, pero en realidad sí, y es una de las más altas. Entonces, al paciente no lo atendieron de forma inmediata, ¿sí? Se estuvo quejando en la sala de espera, su acompañante estuvo pidiendo que por favor lo atendieran porque él llegó dentro de la página donde encontré, donde se expone el caso del señor. O sea, en la diapositiva anterior lo traté de poner resumido, pero pues en sí la noticia es mucho más larga. El señor llegó a las 10 de la noche, llegó con el dolor abdominal insoportable, estuvo vomitando y dentro del vómito venía con sangre. Cuando se dieron cuenta que el vómito estaba con sangre, lo pasaron para que lo clasificaran dentro de un triage. Al señor lo calificaron como un triage 2, lo cual es una urgencia. Dentro de esa urgencia se debe atender en 30 minutos sí o sí. Sí, por eso se calificó, bueno, en ese caso lo clasificaron como un triage 2. Entonces, ese caso pues no cumplió con la atención inmediata y lamentablemente pues no fue algo positivo porque, como lo dije anteriormente, él lamentablemente falleció en la sala de espera. Lo siguiente es la calidad en la atención. En muchos hospitales, clínicas y, y pues sitios donde se atienden este tipo de enfermedades, a veces se saturan mucho de pacientes, ¿sí? Y es complicado mantener a todos los pacientes como al mismo tiempo y en el mismo minuto poder canalizar o manejar medicamentos dentro de 5 o 10 minutos. Por eso, de igual forma, la calidad de atención siempre se debe pensar en el paciente, estar pendiente o tener en cuenta de que un paciente se ha clasificado en triage 1, se ha clasificado en triage 2 o en triage 3. El triage viene por 5 clasificaciones, entonces el 1 y el 2 son los que literalmente más uno tiene que tener en cuenta. Entonces, siempre se debe tener esa calidad de atención. Lamentablemente con el señor no fue así, porque a él lo clasificaron en el triage 2 y no lo atendieron dentro de los 30 minutos. Lo comenzaron a atender porque ya el señor estaba literalmente inconsciente en una silla en la sala de espera. Entonces, la calidad de atención en esa clínica no fue la ideal para el paciente. La siguiente es la oportunidad de atención. Todas las personas deben y tienen el derecho de una calidad de atención clasificada y que sea buena para el paciente, ¿sí? O bueno, de calidad. Entonces, al paciente no le dieron la oportunidad de atención en el momento que él lo necesitó. Sí, lo atendieron, sí, lo clasificaron dentro del triage, pero ¿qué pasó? No se brindó
la oportunidad de atención por la cual él pasó y por la cual se necesitaba para que él se pudiera tratar dentro de su dolor abdominal. Inclusive en la noticia dice que el señor del mismo dolor abdominal le causó un dolor de cabeza insoportable. Entonces, cuando él estaba acompañado de una hija, cuando la hija fue y le dijo a la persona que lo clasificó en el triage que por favor lo atendieran porque el señor, aparte del dolor de estómago, aparte de estar vomitando con sangre, tenía mucho dolor de cabeza. A lo que le respondieron que el dolor de cabeza no tiene nada que ver con el dolor de estómago. Entonces, en este caso, siempre se debe tratar de tener una oportunidad de atención. No es solamente decir que oportunidad de atención es que usted lo vio un médico, no, la oportunidad de atención es que usted le brinde esa atención en el momento en que usted como paciente lo necesite, ¿sí? Porque como hay casos, como el que yo estoy exponiendo aquí, que son de atención inmediata, hay casos que no se deben atender de forma inmediata, pero que tienen su tiempo para poder atenderlos. No se va a atender a una persona que venga en un código azul o una persona que venga por un traumatismo en la cabeza, al igual que una persona que esté por una congestión nasal de un día de evolución. Entonces no se puede hacer eso. Los pacientes también deben de entender que la oportunidad de atención es según cómo se clasifique dentro del servicio de urgencias. Ahora, ¿cómo se clasifique? El triage. El triage es, digamos, como se explicaba, que bueno, los pacientes deben ser clasificados por un triage al ingresar al servicio de urgencias. Entonces, acá se maneja, en Colombia se manejan 5 clasificaciones del triage. La primera, una emergencia, o sea, una persona que necesita literalmente la atención ya, porque tiene en riesgo su vida. La segunda, una urgencia, en este caso al señor del fallecimiento lo clasificaron como un triage 2 y no le brindaron la atención en 30 minutos, que es el tiempo que se pide en una emergencia. El triage 3 es una atención prioritaria. Esta atención prioritaria se puede brindar dentro de 2 horas. Es una persona que va a estar más estable, que va a tener mucho más paciencia para poder ser atendida. Y dentro del 4, el triage 4 es la consulta al día y el triage 5, consulta general. En muchas ocasiones, nosotros como pacientes ingresamos al servicio de urgencias creyendo que se nos debe brindar la atención en el sentido de que tiene que ser sí o sí como nosotros demandemos. Y eso no puede ser así. Porque de igual forma una persona debe también entender que si se clasifica como triage 5, entonces se redirige hacia el especialista que se necesita o se redirige hacia la entidad donde tiene que pasar para poder hacerse unos exámenes, de ahí sí pasar con el especialista, poder llevar un control y un manejo, digamos, en forma de consulta externa o general, con un médico, donde se puede tratar de igual forma, no necesariamente en el servicio de urgencias, porque como les digo, urgencias es para este tipo de casos, muchas veces pues ingresan por cosas que no se pueden atender por el servicio, entonces por eso los clasifican dentro de esos triage. La organización. Bueno, es importante siempre tener en cuenta que un paciente se debe atender desde el momento que pasa la puerta de urgencias, ¿no? En este tipo de casos, pues el auxiliar de enfermería al señor tenía que haberle tomado los signos vitales cuando ingresó, ver que estaban estables, estaban alterados, darse cuenta si estaba con fiebre o hipotenso, o sea, con la temperatura más baja. Preguntarle en qué tipo de pronto de zona tenía el dolor y de igual forma eso se le va informando al médico, ir adelantando como un poquito de vea, esa persona pasa esto y lo otro, lo veo muy álgico, muy quejambroso. Tener en cuenta ese tipo de cosas. La enfermera jefe también es una persona que debe ser pendiente de las acciones que tiene que estar haciendo el auxiliar de enfermería y ya pasado esto, pues ya el siguiente profesional que lo tiene que revisar es el médico, ¿no? De ahí pues ya las indicaciones y lo que se le tenga que dar a la persona. Pero es muy importante tener este tipo de organización. No en todos lados se maneja así porque pues eso también depende de la entidad, depende del personal de salud que esté, digamos, dispuesto en el turno o muchos tipos de cosas porque pues hay hospitales que tienen 2, 3, 4, 5 auxiliares en el turno, como hay otras clínicas que tienen de a 10, de a 15, ¿sí? Entonces es muy diferente el tipo de atención. La ejecución. Como dije anteriormente, el paciente siempre debe ser atendido por el médico dentro de su consultorio, si esto lo permite, porque pues o bueno, dentro de una como habitación o sí, donde se pueda tener como la privacidad del paciente, ¿sí? Porque pues es importante que el médico hable con el paciente, pues si este llega dentro de sus
de su conocimiento, sabiendo qué es lo que tiene o por qué le pasa aquello. Entonces, el médico lo tiene que valorar. De igual forma, si no es para un ingreso en urgencias, pues lo tiene que recetar si es necesario para que lleve manejo en casa. Si no es así, pues ya él lo ingresará, le mandará sus indicaciones y ya en este tipo de cosas, pues el personal de enfermería es el que se encarga de hacer los procedimientos que el médico haya enviado, de estar pendiente, ¿sí? De los signos vitales del paciente, estar pendiente de cosas que vean alteradas en el paciente para poder informarle al médico o para en este caso informarle a la enfermera jefe y de llevar un control y un registro de medicamentos y de todo lo que se le haga al paciente. El control. Esta parte, o sea, al llevar el control con un paciente como debe ser, nos podemos prevenir, podemos estar vigilando, podemos controlar y corregir distintos como procedimientos y acciones que pueden, digamos, dar un buen resultado positivo con un paciente y no uno negativo. Entonces, siempre tratar de llevar un control de la forma correcta con un paciente. Con esto pues podemos garantizar que el paciente se sienta mejor, podemos garantizar que se haya tratado por la enfermedad o por la dolencia que el paciente haya pasado al servicio. Entonces es muy importante ese tipo de cosas, llevar un control porque no es solamente atender por atender pacientes. Lo ideal siempre es también uno tener como su empatía, ¿no? Porque muchas veces del dolor, de la fatiga de saber que no me siento mejor, pues muchas personas se desesperan y uno a veces no entiende eso porque pues no son los zapatos del paciente, ¿sí? Ni mucho menos del acompañante, entonces lo ideal siempre es eso. Y pues ya han dado caso los pacientes, pues cuando vean que, o como en el caso de que les estoy presentando, es que pues se dirijan directamente a la gerencia de la clínica o del hospital y si no, pues buscar otras alternativas, o sea, buscar otras entidades gubernamentales que de verdad hagan justicia y que de verdad evidencien el mal manejo que se tiene con muchos pacientes, ¿sí? Porque es que la, el servicio de salud en muchas ocasiones no es tan bueno y tan de calidad, porque muchos hospitales, muchas entidades, por ejemplo, un hospital de primer nivel no tiene lo mismo que un hospital de tercer nivel, eso jamás va a pasar, ¿sí? Entonces, a veces se atienden pacientes como con lo que se puede y con lo que hay, porque no hay el apoyo económico ni de la entidad ni de entidades gubernamentales que quieran de pronto mejorar ese tipo de insumos en un hospital, el tipo de medicamentos en un hospital, la infraestructura de un hospital. Sí, entonces eso es lo que pasa también. Ya en la conclusión, al realizar pues este trabajo, es más que evidente el grado de importancia de la calidad de los servicios de salud. Sí, lo ideal siempre es planificar, organizar, dirigir y controlar todo lo que se pueda dentro de un hospital. O sea, planificando y organizando se pueden prevenir muchísimas cosas como el fallecimiento de una persona, como el que le queden antecedentes a una persona porque le colocaron mal un medicamento, porque se confundieron de historia clínica, porque se confundieron con las indicaciones. O sea, lo ideal siempre es estar concentrados, es tener, como le dije anteriormente, un personal de salud que no atienda por atender, que se concentre, que se fije en cómo sigue la salud del paciente, cómo está avanzando. ¿Sí? Entonces lo ideal siempre es eso. Y esto, de igual manera, pues o sea, siempre se debe tratar de tener todo bien, porque lo ideal es siempre tener los pacientes de una forma correcta, atenderlos de una forma correcta, atenderlos de una forma ética, ¿sí? Y ser comprensivos frente a las enfermedades y violencias de los pacientes. Entonces, pues, les, les termino de ya de explicar esto. Esta fue mi presentación y de todas formas muchas gracias por su atención.